Bueno, en realidad yo no tengo nada que ver con la elección del título. La elección del título es, me imagino, de Humberto Bustince y luego en una reunión de Jaquiún de Iparralde, tanto Humberto como Itziar Alcorta me pidieron que dijese algo que uniese estrellas con... En realidad es fácil porque unir las migas con las estrellas y la mecánica cuántica es seguir la evolución de la ciencia. Después, cuando el Big Bang empieza hace pues, unos 13.700 millones de años, ese plasma, de radiación y ese mare magnum va evolucionando al enfriándose y surgen los quarks, surgen los núcleos, luego surgen los átomos y al cabo de 300.000 años el universo se hace transparente, se van acumulando la materia, se hacen las estrellas y luego de la explosión de algunas de estas estrellas surgen otros átomos. En definitiva, que las migas son hechas de átomos y realmente polvo somos y el polvo nos hemos convertido, estamos hechos de átomos y todo eso se explica con la física cuántica, pero además de eso la física cuántica va evolucionando hasta llegar a unos grados de complejidad, incluso epistemológica, que permite con las tecnologías modernas usarlos para la computación cuántica. O sea que es una charla que ellos, no es que sea desafiante, ellos me dan el tema y yo la evoluciono o la dirijo como le estoy indicando. A mí me pareció que lo hice demasiado denso, demasiado difícil, puse demasiadas materias y yo me quedé con la impresión de que algunos temas muy duros los había explicado insuficientemente. Además, hice algo que hago habitualmente y que es un error, que es salto de un tema a otro sin marcar claramente en la charla la transición. Globalmente, sin embargo, hay ideas bonitas, yo estuve muy a gusto y por lo que me han dicho hay gente que disfrutó, o sea que me doy por satisfecho. Yo creo que la ciencia es europea en su esencial. Por supuesto hay contribuciones de Babilonia, de China, de otras partes, pero es europea en el sentido de que surge con los griegos. Cuando los griegos abandonan el mito y usan la razón para intentar entender el universo. Y eso implica una creencia, una fe, creer que el universo es comprensible. Los griegos además tienen otro aspecto, que es que creen que pueden separar el universo observado del observador, pero creen en la racionalidad del universo, en que con esfuerzo, intentándolo, puede ser comprensible. Esto es una fe, como he dicho, porque no hay prueba científica de que el universo pueda ser comprensible, y menos que pueda ser comprensible por la mente humana, porque la mente humana está en un grado determinado de la evolución. ¿Quién sabemos dentro de 10.000 años si estamos aquí a qué grado de evolución o de cibermente tendremos? Y esa fe es un optimismo, el optimismo del científico, que se llama, el gran historiador de Harvard se refirió a él, Gerald Holton, se refirió a él como el encantamiento jónico en referencia a Tales de Mileto. O sea, el encantamiento jónico es, los científicos estamos sometidos a un encantamiento que nos viene de los griegos y es el optimismo. En ese sentido quizás se pueda decir que Tales de Mileto es el primer científico. Y se puede decir también que la ciencia es griega, ¿no? Ofrece explicaciones a la realidad asintóticas, en el sentido de que la ciencia siempre tiene un carácter de provisional, está abierta a nuevos descubrimientos y a nuevas preguntas, porque el avance en lo conocido también implica un avance en la ignorancia, en el sentido de que descubrimos cosas que no sabíamos que desconocíamos. Y esa ignorancia inconsciente se convierte en consciente, y ahí está la clave del descubrimiento, pero la aproximación a la realidad siempre es asintótica, cada vez descripciones más precisas de la realidad, y no es lo mismo la forma de describir el púlsar que la forma de describir el bosón de Higgs y que la forma de describir la complejidad de un huracán, ¿no? Hay dos avances en la ciencia, uno es el reduccionismo, destilar los componentes elementales de la materia y las leyes que los gobierna, y los componentes elementales de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría, pero otro es lo que surge
de agrupaciones grandes, infinitas de átomos que surgen propiedades nuevas, emergen propiedades que no son reducibles a los constituyentes, o si son reducibles no son deducibles de los constituyentes, y en esa complejidad es siempre más rica que la propia descripción de la realidad. O sea, descripción de la realidad sí, pero no totales, no globales y por aproximaciones sucesivas y siempre sujetas a la revisión, a la refutación, porque la ciencia alimenta una actitud escéptica que lleva con él un mecanismo autocorrector y de mejora. En realidad, antes de eso hay que explicar que los ordenadores actuales son cuánticos. El comportamiento de los electrones con los bits ordinarios, el 0 y el 1, sigue las reglas de la física cuántica. Cuando se habla de la computación cuántica, se habla de la segunda revolución cuántica, que es utilizar los principios epistemológicos de la física cuántica, en concreto la superposición y el entrelazamiento, para hacer cálculos que no serían posibles con los ordenadores habituales. Este es un tema muy difícil porque requiere una tecnología muy fina, pero y la apuesta del gobierno vasco es arriesgada y es grande, es valiente. Y el DIPC sigue, el DIPC es colaborador decisivo y viceversa del Departamento de Educación del Gobierno vasco, y en ese sentido es una apuesta arriesgada, pero sería también mucho más arriesgado no estar en esta apuesta, porque nos podemos quedar descolgados. Y si la apuesta sale bien, la capacidad de cálculo que podría proporcionar permitiría afrontar problemas tremendos, por ejemplo, de medicina, de medicamentos, de química, de análisis del cambio climático con rigor científico, con modelos que ya permitan unas respuestas más claras, etc. Es un gran campo de futuro y hay que estar. En mi opinión, el gobierno vasco ha hecho muy bien en arriesgarse. Pero para eso hace falta un sustrato científico fuerte que existía ya y estaba elaborado. No es casualidad que IBM haya elegido este acuerdo con el gobierno vasco cuando solo tiene 6 o 7, no sé, 6 o 7 acuerdos de este tipo en el mundo. Sí, yo creo que el DIPC ha hecho bien, el gobierno vasco ha hecho bien y sobre todo, aunque no se llegue a resultados muy tangibles de beneficios inmediatos en los próximos años, lo que sí va a lograr sin ninguna duda es la creación de un ecosistema de excelencia, de unos grupos de excelencia conectados con el mundo y con los problemas de la tecnología moderna, que eso va a ser útil en cualquier caso. Esta entrevista se hace el día 4 de septiembre, cuando yo vengo de anunciar, junto con el consejero Bildarratz y el director del DIPC, Ricardo Díez Muiño, el festival Passion for Knowledge. En este festival participan, aparte de luminarias de la ciencia, como Jocelyn Bell, que es doctora honoris causa por la Universidad del País Vasco y es la estrella ausente del firmamento Nobel, pues 8 premios Nobel y especialistas brillantísimos en física cuántica como Ignacio Ciraco, Paola Ferlaiño y varios otros. Eso indica el grado de consolidación y de seguridad que ofrece el DIPC para proyectos interesantes, y eso es debido no solo al DIPC, sino al entorno de centros que se ha creado y al gran nivel que están adquiriendo muchos departamentos de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. La ciencia es cara, la educación cara, la ciencia de excelencia es cara, pero mucho más caro es no hacerlo, por las consecuencias que tiene para la sociedad que se aleja de la educación y de la ciencia, ¿no? Y la ciencia es una semilla transformadora, y no apoyar a la ciencia es no apoyar a la transformación y al progreso. Ninguna sociedad, por primitiva que sea, se come las semillas para la siembra. Yo personalmente pienso que el peligro mayor que la ciencia ha creado para la humanidad son las bombas nucleares, ¿no? En estos momentos hay unas 16.000 bombas nucleares, muchas de ellas 100 veces superiores a Hiroshima o Nagasaki. Esa película ilustra muchas cosas, ilustra primero el poder transformador de la ciencia, en este caso para mal, ilustra también el debate ético sobre a quién compete la decisión sobre los resultados de los científicos. Si la ciencia
ha sido el gran triunfo de la humanidad, que ha permitido que vivan miles de años, que ha permitido que vivan muchos años, miles de personas, millones de personas. El ciclo de Haber-Bosch de la fijación del nitrógeno, del amoníaco a través del nitrógeno, permita que vivan 3 de cada 5 chinos en estos momentos, ¿no? El mismo científico que descubrió los gases tóxicos que se usaron en la Primera Guerra Mundial, un ejemplo excelso en magnitud, no en belleza, de la dualidad de la ciencia. La película Oppenheimer, que he visto y me gusta, aunque la parte final se me hace demasiado larga, pues ilustra también ese debate ético, ¿no? No solo a quién compete las decisiones, qué papel tienen que tener los científicos en las decisiones sobre el uso de los descubrimientos. Yo pienso que el uso de los descubrimientos o el posible uso pertenece a la sociedad en general, a través de sus mecanismos democráticos de decisión, pero los científicos no pueden ser ajenos tanto a si se hace una cosa o no, como a cómo se usa. La decisión si participan en hacer algo es muy de los científicos y no pueden excusarse diciendo lo hacemos y luego veremos cómo se usa, que es lo que Oppenheimer hace, aunque no queda claro en la película, con la bomba de hidrógeno, motivado por una pulsión estética. Él, cuando ve que el mecanismo que Ulam descubre para iniciar la bomba de fusión, no estoy hablando ya de la de fisión, pues queda tan impresionado que lo describe como technically sweet, que es tremendo, eso no está en la película, y queda tan deslumbrado que dice hagámoslo y luego debatiremos sobre uso, que es el uso que quería Teller, ¿no? Pero en este sentido, ¿a quién compite la decisión de su uso? Está la frase tremenda cuando Oppenheimer le dice en la película a Truman: tenemos las manos manchadas de sangre. Él le da un Kleenex. Es una actitud cínica de Truman, ¿no? Es la bomba nuestra y la usaremos caiga quien caiga, ¿no? Incluso dice que no me traigan otra vez a este llorón. En realidad la anécdota creo que es: tenemos las manos manchadas de sangre, pero él dice, pues ahí tiene el lavabo, ¿no? Entonces la ciencia, los usos de la ciencia no pueden ser exclusivos, la decisión sobre los usos no puede ser exclusiva de los científicos, pertenece a la sociedad. Pero por otro lado, los científicos que saben las consecuencias y pueden vislumbrar en algunos casos más los problemas, deben ser parte de esa solución. Y esa es la famosa anécdota cuando Niels Bohr va a hablar con Churchill pidiendo que se internacionalice el contenido y el conocimiento sobre la bomba. Se atribuye a Churchill, aunque nunca ha encontrado por escrito esta frase: scientists should be on top, not on top. Los científicos deben estar on top, como es, tap es el agua, el grifo que se abre el agua, disponibles, pero no on top, no mandando, ni una ni otra, ¿no? Yo creo que los científicos, la ciencia es la gran aventura de la humanidad, pero no debe estar exenta de crítica, y los científicos deben contestar a las preguntas que se les hace y a las preguntas sobre su posible uso. No puede ser algo a lo que todo le está permitido en función de su éxito, ¿no? Y entonces un debate ético que trasciende a la ciencia, y es muy importante. Cursos de verano pueden tratar estos temas porque hay instituciones o actividades que agrupan a varias disciplinas, y ahí está, por ejemplo, la Academia Jaquiunde, que es muy importante porque engloba expertos en distintas disciplinas que pueden analizar temas tan complejos como este de una forma más adecuada. Y en ese sentido, la película es un ejemplo paradigmático de todos estos aspectos. Es un debate ético casi esa película.